Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, gracias por su siempre deferente atención. Este es otro fin de semana de información, de opinión. Y aquí estamos para brindarles el mejor material periodístico para que, como siempre, saque su mejor opinión. Que no le den sacando, que es lo importante. Recuerde que somos Radio Sucesos en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm. Si es que quiere, también estamos en el Facebook, Radio Sucesos Ecuador, y en el Instagram, @radiosucesos. Muchísimas gracias su sintonía, y también estamos en el Sistema X en Radio Sucesos S. Para hoy, como siempre, importantes invitados. Gente de pensamiento, de análisis, de noticia. Vamos a hablar con Fernando Carrión, con el constitucionalista Ismael Quintana, con el analista Orlando Amores y con la exconcejal de Quito, Daniela Chacón, esta última, para algo que se nos está pasando, como dicen en el fútbol, por las galletas. El tema de la basura en Quito. Como que no pasa nada. Y estamos a poco de tener un nuevo y grave problema en la ciudad capital. El tema de la recolección de la basura y del tratamiento de los llamados lixiviados, ese líquido que producen los desechos. Otra bomba de tiempo. Esto y más. A partir de este momento, bienvenidos. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Una inmediata exhumación del cadáver del narcotraficante Leandro Norero pidió el ex candidato presidencial Cristian Zurita. Sostuvo que esa es la única forma de desvirtuar las versiones de que Norero estaría con vida, pese a que, según las fuentes policiales y los informes policiales, fue asesinado en el 2022 al calor de un amotinamiento en la cárcel de La Tacunga. Recordemos que Norero es pieza clave de la serie de diálogos descubiertos en los chats de los 15 teléfonos incautados durante el operativo Metástasis. La ministra fiscal hizo además nuevas revelaciones, además de referirse a eso, nuevas revelaciones que involucran a 8 sospechosos o incorporados al proceso investigativo. La prensa del país recogió así las revelaciones últimas de la ministra fiscal. La fiscal general Diana Salazar reveló que hay un plan para atentar contra su vida y la de su círculo familiar. Lo hizo en la Corte Nacional de Justicia durante la audiencia para vincular a 8 personas al caso Metástasis. Ella reveló el nombre de quien está, según su investigación, detrás de la organización del atentado. Lo dijo cuando formulaba cargos en contra del entonces abogado de Leandro Norero, Cristian Romero. O sea, jefe, con esta forma hemos liberado a más de 60 personas. La semana pasada, uno de mis chicos lo sacó a Chonillo, socio de Colón Pico, de la cárcel de Riobamba. Uno de los organizadores de los atentados en contra de la fiscal general, Colón Pico. Ahora sí lo digo públicamente. Y que me vengan a asesinar.
Se trata del quiteño Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, a quien la policía lo asocia con la banda de los Lobos. Con todas estas revelaciones, con todos estos antecedentes que cada día nos asombran, ¿hacia dónde mismo apunta todo este caso denominado Metástasis? La pregunta con que estamos saludando al arquitecto Fernando Carrión, voz destacada de este país a nivel internacional y también sociólogo e investigador de la inseguridad en el Ecuador. ¿Hacia dónde apuntaría todo esto? La pregunta que ya debemos plantearnos, porque parece un cuento sin fin. Cuento simplemente por decirlo, pero muy grave todo lo que diariamente nos enteramos. Fernando, un gusto tenerle por acá, le escuchamos, le observamos. Saludos, Félix. Sí, yo creo que estamos viviendo con esto de Metástasis el descubrimiento de una serie de situaciones que algo ya se percibían, pero que ahora ya es una práctica absolutamente descubierta. Hay tras de esto lo que siempre se ha dicho, plata y plomo. Plata es la corrupción, que se conoce perfectamente bien, y el plomo es la intimidación, que en muchos casos también ha terminado con asesinatos. Pero ahora se suma lo que podríamos llamar la cooptación, porque las instituciones que estarían detrás de todo esto han sido ya cooptadas por las estructuras criminales. Hay algunas informaciones de chats en que se formula los candidatos a concejales, candidatos a la alcaldía, a las alcaldías, y que finalmente pues terminan incluso hasta ganando esas elecciones. Esto nos está mostrando que el problema es mucho más complejo, que no es simplemente lo que se ha dicho hasta ahora, un problema de estructuras criminales disputándose territorios, sino que aquí hay un problema que va socavando las bases fundamentales de lo que es la estructura del sector público y el sector privado. El término no parecería muy apropiado, pero de alguna forma resulta gráfico. ¿Estamos en verdad frente al llamado Estado fallido que algunos analistas dicen así a este país, a este Ecuador? En general, esa es una categoría que a mí no me gusta mucho, pero que sí nos muestra grandes problemas. Esto que estoy diciendo, ya tenemos tres formas de actuación externa dentro de los marcos institucionales: la corrupción, el asesinato y la cooptación. Y por lo que se ve, no es en una institución, sino son varias, y en instituciones muy sólidas. Y aquí me parece que hay un déficit, porque por un lado está toda la lógica jurídica de los juicios que se están llevando a cabo, y me parece que eso está caminando bastante bien. Pero por otro lado me faltan políticas por parte, por decir de alguna manera, con la policía, con la fiscalía, con los municipios, con las propias instituciones que han sido penetradas. Y aquí yo creo que, por ejemplo, tecnologías como el famoso polígrafo, que en algunas ocasiones se ha utilizado para captar si es que se está mintiendo o no se está mintiendo, yo creo que puede ser claves. La inteligencia mismo, la inteligencia no es, perdón, no es solo descubrir qué es lo que pasa con los delitos, sino qué es lo que está pasando con nuestras propias instituciones. Y entonces yo creo que aquí también hay un problema de inteligencia, y creo que habría que fortalecer ese tipo de cosas para que nuestras instituciones puedan funcionar bien. ¿Hay chance de recomponer este Estado, Fernando, o todo está liquidado? No, yo creo que es absolutamente necesario y es fundamental. Por eso mismo estoy diciendo que me parece bien que todo el proceso judicial que se está llevando a cabo y que no ha terminado, pero por otro lado me parece que sí está faltando por parte del gobierno entrar en los aparatos estatales, en las instituciones que se ha detectado esto, para hacer las reformas del caso y para introducir la tecnología, la inteligencia, para que esto no siga ocurriendo. Por ejemplo, ¿nos podría poner un caso, Fernando? No, el caso de la policía, por ejemplo, que ya habían utilizado el polígrafo, las Fuerzas Armadas también han utilizado el polígrafo, pero yo creo que en la justicia eso no se ha hecho. Me parece que es absolutamente necesario, y que haya inteligencia también para percibir qué es lo que está pasando en el interior. Yo creo que eso es necesario, imprescindible. Como que empieza también a preocupar el hecho de que todo dependa de esta brillante iniciativa de la ministra fiscal llamado caso Metástasis, porque le borramos de todo esto al caso Metástasis, y como que aquí no ha pasado nada, Fernando.
Sí, sí, eso es lo que está ocurriendo y la impresión que yo tengo es que conforme vaya pasando el tiempo, si no hay acciones explícitas, el tema se vaya diluyendo, que eso es lo que ocurre en el caso del Ecuador, porque hay un caso que esconde el anterior. Entonces, nada raro es que la próxima semana, por ejemplo, aparezca algo nuevo Exacto, y es exacto. de la metástasis, chao, ya no le ponemos la atención. Entonces, sí, sí me preocupa y eso implica tener pues procesos de seguimiento, de monitoreo de todo esto que está ocurriendo. ¿Se esperaba usted, a manera de conclusión, Fernando, todo lo que a diario nos vamos enterando, lo que nos va aterrando, lo que nos va sorprendiendo? Y este último dato, para terminar por donde empezamos, Zurita pide que se haga la exhumación del cadáver del principal cabeza de toda esta situación, de Norero. ¿Le sorprende a usted todo esto? ¿Se esperaba usted todo esto, Fernando, como investigador? Yo creo que el problema que estamos teniendo en el Ecuador es que la credibilidad se cayó a los suelos, pero se cayó a los suelos. Y pongo dos ejemplos. La justicia tiene una aceptación del 8%. Es decir, el 92% de la población no cree en la justicia. Ajá. En la policía se cree el 10%, es decir, el 90% no cree en la policía. Y entonces todo está en entredicho, no se cree. Y le digo una cosa más, fuera de esto que estamos conversando, porque no solo son las instituciones públicas. Por ejemplo, en el caso del fútbol, Félix, que usted sabe que yo también le sigo al fútbol. ¿Cómo no? Hoy día hay una crisis institucional en Barcelona, en Liga Deportiva Universitaria y en Nacional. Así es. ¿Qué pasa con esos hinchas? O sea, ya no tienen sentido de pertenencia, están tomando distancia. Entonces, por un lado tomamos distancia de credibilidad, de legitimidad frente a las instituciones públicas porque no responden, y por otro lado pasa exactamente igual con las instituciones sociales, en este caso deportivas, en las cuales gran parte de la población ecuatoriana se siente identificada, tiene un sentido de pertenencia, que también se va erosionando. En otras palabras, yo creo que el problema es muy, muy complejo. En una palabra, ¿cómo se llamaría ese problema, Fernando, para que el público lo conceptúe y lo ubique? Yo creo que hay una crisis de legitimidad muy fuerte. Hay una crisis de identidad y hay una crisis de pertenencia, porque no tenemos nuestros referentes claros en el deporte, en la cultura, en la música, en la política. Los partidos políticos no nos significan nada y también en las instituciones. ¿Al borde del colapso como Estado, Fernando? Pues a mí me da la impresión que vamos caminando, pero no solo el Estado, el conjunto de las instituciones. Tenemos 272 organizaciones políticas y nosotros ya sabemos que en todo proceso electoral hay candidatos sin partidos y hay partidos sin candidatos. ¿Por qué? Porque hay una crisis de representación muy fuerte. Yo creo que todo esto es parte de una misma bola de nieve que va creciendo, creciendo y creciendo. Brillante, como siempre, Fernando. Un gusto tenerle por acá, un gusto saludarle, desearle un excelente año y hasta la próxima, Fernando. Muy amable, muy gentil. Hasta la próxima y un feliz año también. Gracias a Fernando. Muchísimas gracias. Miren ustedes todas las implicaciones de este caso Metástasis, con el cual ya volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad, con Félix Narváez. Ya no 11, 16 serían las preguntas de la posible próxima consulta popular anunciada por el presidente Noboa. Las 5 preguntas adicionales están en proceso de elaboración y responderían a los cuestionamientos y hasta críticas desatadas por las 11 primeras enviadas esta semana a la Corte Constitucional. La mayoría de las 11 preguntas buscarían un aparente fortalecimiento de la logística militar y policial contra la delincuencia y la inseguridad que campean en el país. Una pregunta, la número 11, sobre casinos y casas de juego. Fueron cerrados estos negocios, como recuerdan ustedes, durante el correísmo y hoy se los pretendería reabrir en la práctica,
para que eso genere empleo. El presidente Noboa no ocultó su malestar por los cuestionamientos de varios sectores al contenido inicial de esta consulta popular. Fue entrevistado por la emisora Sucre en Guayaquil y así se le preguntó: ¿cómo se decidió, presidente, usted por esas preguntas? Esto respondió: porque estamos jodidos con la inseguridad, pues, querido amigo. Las 10 preguntas, las 10 preguntas son sobre seguridad, básicamente sobre el procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas, sobre activos y bienes que se pueden usar para la lucha mismo contra la inseguridad. Y la última pregunta, que es la pregunta número 11, es para la generación de empleo. Ahora estuvieron mudos algunos grupos políticos justo el día de la... Ahora se les ocurren brillantes ideas. Ahora quieren mandar reformas constitucionales a la Asamblea. Ahora les parece pues que tienen que hacer un referéndum de una consulta popular que tomaría pues más tiempo. Esa parte no cuentan. Que si haríamos un referéndum pasaría 6 meses aproximadamente, no 3. Y la gente se sigue muriendo en la calle. Que estamos jodidos, como dice el presidente, esto no hay duda, con la inseguridad, pero ¿se justifica una consulta popular para este tipo de preguntas y en la forma que han sido planteadas? ¿O sería otro el trámite, quizás inclusive más sencillo para todo esto? Es la pregunta con que estamos saludando al doctor Ismael Quintana, constitucionalista de este país. ¿Cuál es su criterio, doctor? Lo escuchamos, lo observamos. Un gusto saludarle. Bueno, buenos días, don Félix. Un abrazo para usted. Por supuesto, un saludo para quienes nos están mirando y escuchando a través de Radio Sucesos. Gracias, doctor. A ver, yo creo que hay varias cosas que anotar respecto de la propuesta inicial. La cantidad de preguntas es mucha. Me parece que cuantitativamente hay un error inicial de parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República de haber remitido un catálogo muy amplio de preguntas. Para un electorado, y espero que esto no se tome a mal, para un electorado que suele ir a las urnas sin leer lo que le van a consultar. Esa es la verdad. Así es. Ya, no espero que no nos resintamos, pero en Ecuador no se lee mucho. Así es. Y a veces la gente vota por el sí o vota por el no y luego ni siquiera se ha enterado de los anexos a esas preguntas. Entonces, conociendo lo complejo que es nuestro electorado, es antitécnico si es que se quiere tener un resultado a favor, que entiendo esa es la intención del gobierno, de plantear una cantidad de preguntas prácticamente interminable. Por ese contenido antitécnico, doctor Ismael Quintana, disculpe, no quiero dejar pasar por alto, ¿podría inclusive volverse un boomerang esta consulta? Sí, y vea que eso le ocurrió al presidente Lasso, aunque probablemente ahí hay otros ingredientes que hay que anotar y que condujeron al fracaso de la consulta popular que sería prácticamente hace un año, la de febrero 2023. Vea usted que ahí el presidente Lasso no solo que hizo una cantidad menor de preguntas, me parece que fueron 7 u 8 preguntas, sino que incluso tomó mayores riesgos de los que hoy está tomando el presidente Noboa, considerando el momento político en el que se hizo esa consulta popular, que era prácticamente a los últimos meses del gobierno del presidente Lasso, cuando su popularidad estaba en el piso, y donde además, pues como sabemos, las consultas populares en Ecuador suelen ser tenidas como mecanismos para refrendar o para rechazar la buena o la mala gestión de un gobernante. Todos esos ingredientes, más allá de la serie de mentiras que Lasso y sus voceros le dijeron al electorado en la campaña por la consulta, llevaron a que esa consulta sea un fracaso. Por supuesto, eso es lo que nadie quiere en este nuevo intento de consulta. El problema es que la secretaria jurídica del presidente Noboa no le ha colaborado mucho en ese aspecto. Y bueno, luego podríamos ya empezar a notar las deficiencias que hemos encontrado en este primer pliego de 11 preguntas, que en la gran mayoría de ellas, yo le diría a don Félix, aquí tengo el documento, de la pregunta 3 a la pregunta 10, que básicamente sería todo el pliego, son preguntas que no requieren pasar por una consulta popular plebiscitaria. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor?
porque todas implicarían un mandato, o primero una autorización de la ciudadanía para que el presidente Noboa presente, conforme dicen los anexos de todas estas preguntas, que son idénticos, en el plazo de 5 días contados a partir de la proclamación de resultados, sendos proyectos de ley a la Asamblea Nacional para que la Asamblea tenga 60 días, dicen los anexos, para discutir y aprobar las reformas legales. Las preguntas 3, 4, 5, 6, 7 se refieren todas a ideas de reformar el Código Orgánico Integral Penal. La pregunta 9 se refiere a una idea de reformar la ley de extinción de dominio, y la 10 a una idea de reformar la ley orgánica de movilidad humana. La gran pregunta que tendrá que resolver la Corte es: ¿se requiere una consulta popular para que el presidente reciba autorización ciudadana para ejercer una potestad que sin consulta popular la tiene en el artículo 134 de la Constitución, que es la de presentar proyectos de ley sobre cualquier materia? Porque además hay que decirlo, el jefe del Estado tiene potestad o iniciativa legislativa exclusiva, no tiene restricciones respecto de la materia que él, respecto a la cual él puede presentar proyectos de ley. Yo me explicaría una consulta popular en el sentido que la plantea el presidente Noboa por ahora, si es que la Constitución formulase ciertas restricciones respecto de algunas materias sobre las cuales el presidente no podría presentar proyectos de ley, entonces le consulte a la ciudadanía si eso fuese posible. Tal vez por ahí pudiésemos discutir, pero ni siquiera eso. Entonces, estas son preguntas en su mayoría que podrían seguir el trámite ordinario de formación de la ley, es decir, que el presidente vaya a, o la secretaria jurídica del presidente vaya a la ventanilla de la Asamblea y presente los proyectos de ley sin necesidad de perdernos todo este tiempo de consulta popular y sin necesidad de gastarnos, como ha dicho el vicepresidente del CNE, alrededor de 60 millones de dólares. Y lo propio con la pregunta número 8, para dejarle que me pregunte. Por favor. Esa pregunta tiene que ver con la evaluación de servidores de la función judicial. La evaluación es un mecanismo que ya está previsto no solo en los artículos 170 y 181 número 3 de la Constitución, sino que está expresamente normado también en el Código Orgánico de la Función Judicial. De hecho, Ecuador es suscriptor de algunos instrumentos internacionales de derechos humanos que permiten, bajo ciertos estándares, la evaluación de servidores judiciales. ¿Hace falta consultarle a la ciudadanía esta cuestión cuando esa ya es una competencia reglada del Consejo de la Judicatura? No hace falta. Es decir, incluso aunque la ciudadanía dijera no a la pregunta 8, el Consejo de la Judicatura tiene facultad amplia para hacer esta evaluación. Y sobre la auditoría a sus declaraciones patrimoniales, es una atribución que ya está también, no solo que es una atribución, es una obligación conforme el artículo 231 de la Constitución para el caso de la Contraloría. El Contralor General del Estado tiene la obligación de hacer exámenes especiales periódicos a las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos. De tal manera que estas son preguntas, pues que, insisto, don Félix, desde mi punto de vista, no van a surtir lo que el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales exige como uno de los parámetros para que se declare la constitucionalidad de un petitorio de consulta popular: surtir un efecto jurídico inmediato en el ordenamiento jurídico. Vea que incluso el procedimiento sugerido por el presidente para este tema es mucho más farragoso y más largo que el hecho de que él al día de hoy ya pudiese, si es que él ya tiene las propuestas de reforma legal, ir a la Asamblea Nacional, porque nos vamos a gastar un proceso de consulta popular que va a demorar más o menos 4 meses. Luego de eso, hasta que la Asamblea lo trate, ahora estamos en febrero, no, ni febrero, porque un mes se va a demorar la Corte, marzo, abril, mayo. En mayo o fines de abril estaríamos yendo a la consulta, hasta que se proclamen resultados, junio. En julio recién el presidente estaría presentando los proyectos de ley, y quiere decir que en agosto o septiembre recién estas reformas estarían siendo aprobadas en la Asamblea Nacional. Es decir, daría lo mismo que ahora el presidente presente directamente los proyectos de ley. Un proyecto de esta naturaleza, a manera de resumen de todo esto que está muy claro, doctor, por favor, consecuentemente
¿Esto le simplificaría el trabajo a la Corte Constitucional? ¿Cuántas en la práctica preguntas cree usted que deben ser, digamos así mismo en la práctica, rechazadas o admitidas por la Corte? A ver, a las que me referí creo que son preguntas que no deben ser calificadas por la Corte. ¿Cuántas serían, doctor? Con mucha consideración, la pregunta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 no deben ser calificadas. Son preguntas que no pasan o no satisfacen no solo los parámetros formales y materiales que se exigen en los artículos 104 y 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, fundamentalmente el contenido de la pregunta y el anexo. No existe un efecto jurídico inmediato, eso afecta a la garantía de la libertad del elector. La pregunta debe darle al elector información suficientemente clara sobre lo que va a aprobar, y en ese sentido me parece que por ahí no se satisface no solo eso, sino los estándares jurisprudenciales de la propia Corte. Creo que las preguntas 1 y 2, que me parece son plausibles desde una intención política, pero que pudiesen también recibir alguna observación por parte de la Corte, me refiero a estas dos primeras que tienen que ver, la 1, con la prevención y erradicación de actividad de organizaciones criminales transnacionales en manos de Fuerzas Armadas, y 2, realizar control de armas, municiones y explosivos en los sitios aledaños a los centros de privación de la libertad. Respecto de estas dos preguntas, esto implica un cambio en el rol de Fuerzas Armadas. Y si yo quiero cambiar el rol de Fuerzas Armadas, lo elemental será entonces reformar el artículo 158 de la Constitución, que es el que establece cuáles son las misiones generales y constitucionales de las Fuerzas Armadas, y en ninguno de los anexos se plantea una modificación constitucional en ese sentido. Eso es lo primero que la Corte le pudiese decir. En buen romance, el plebiscito no es el mecanismo adecuado para formular esta pregunta, porque esta pregunta requiere indefectiblemente pasar además por el proceso de reforma parcial, ni siquiera de enmienda constitucional. Luego, en el caso específico de la pregunta 2, además, este tema del control de armas y municiones ya está arreglado en la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, artículo 26. Me parece ahí que, insisto, la abogada de la Presidencia de la República no ha leído, no conoce, no se ha actualizado, no lo sé, el contenido de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Porque hay que decirlo, perdón, don Félix, pero aparte de esta, hay varias de las otras preguntas, la 3, por ejemplo, y la 5, por ejemplo, que también ya cuentan, además de la pregunta número 6, ya cuentan con un desarrollo igual en nuestro Código Orgánico Integral Penal y en la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado. Y la última pregunta, ¿qué hacer con la última pregunta, doctor? De los casinos. La pregunta más interesante que pudiese eventualmente recibir un dictamen favorable es la 11, que tiene que ver con el retorno de los casinos. Aquí hay que hacer una aclaración. En 2011 fue el señor Correa al que se le ocurrió esta brillante idea de llevar a la clandestinidad al punto de ordenar la tipificación de una conducta como ilícito penal de algo que en otros países es absolutamente lícito, porque es una actividad económica regulada, controlada, que genera empleo, que genera pago de impuestos, que genera cancelación a la seguridad social. Me refiero a este tema de los casinos, de las salas de juego y las casas de apuestas y todos estos negocios dedicados a estas actividades que solo en Ecuador son consideradas ilícitas porque a un señor y a un partido político se les ocurrió esto, de que esto es una cuestión que hay que perseguir. A ver, cierto es porque en esto los amigos penalistas han discutido mucho el tema de que este tipo de actividades suelen a veces servir, dicen ellos, para lavar dinero, delito de lavado de activos. Pero ¿no le parece a usted? Yo por esta pregunta votaría sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a mí me parece que estas actividades no solo que no hay que prohibirlas, sino hay que traerlas a la regularidad, a la luz, para que estén controladas, pues. Es decir, que esta actividad sea permitida y haya unidad de análisis financiero y económico haciendo control, de acuerdo. Intendencia de compañías haciendo control, ¿no es cierto? Fiscalía General del Estado bien abierta los ojos para prevenir lavados de activos, Superintendencia de Bancos y otros estamentos de control del Estado que, digamos, si es que estas actividades dejan de ser prohibidas e ilícitas en el país, como yo creo que deberían serlo, aportarían en mucho. ¿Cuál es el problema que yo le encuentro a la pregunta?
El problema es que el anexo no explica la finalidad a la que se quiere llegar. Ya. Porque el que ha tenido que salir a aclararle esto a la secretaria jurídica es el presidente. El presidente ha tenido que salir a decir que esto lo que busca es generar fuentes de trabajo, Claro. generar pago de impuestos y reactivar una actividad económica que aquí en Ecuador fue buena. Clarísimo, ¿Ya? clarísimo. Entonces me parece a mí que esta pregunta es buena, pero habrá que tomar los recaudos necesarios para efectivamente evitar lavanderías de dinero. Agradecerle. ¿Cómo no? Hay en otras actividades, ¿no? Entonces, ¿Cómo no? ponerse alrededor de los casinos y salas de juego y este tipo de cosas, me parece que no. Entonces, esta es la única pregunta que vale la pena. Doctor, agradecerle a nombre de nuestros televidentes, a nombre de nuestro público, por esta brillante explicación, doctor, estrictamente técnica sobre este problema de las consultas. Hasta la próxima, doctor. Muy amable. Un abrazo, don Félix. Muy gentil. Gracias al doctor Ismael Quintana, constitucionalista de este país. En la práctica, según esta explicación, solamente 3 de las 11 preguntas se justifican para nuestro entrevistado. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. No solo cuestionamientos al hecho de apelar a una consulta popular para preguntas que podrían tratarse en la Asamblea aplicando el acuerdo entre el Partido Social Cristiano, el correísmo y el régimen. También se dice que el presidente buscaría así apuntalar su popularidad para empujar la candidatura presidencial que él mismo anunció para el año 2025. El presidente Noboa se defiende destacando la suerte de canibalismo que a su criterio marca a la política de este país en contra de las buenas ideas. Con estos antecedentes que son varios y que van recalentando el ambiente político, saludamos la presencia del doctor Orlando Amores, politólogo, analista, quien nos acompaña en este punto de nuestro programa. El presidente ha sido tinoso al plantear estas 11 preguntas que luego habrían inclusive más, posiblemente 5 adicionales. Ha sido tinoso con todo el tratamiento de la problemática que esto implica, es decir, la inseguridad y el desempleo, o cuáles son las preguntas que le faltan a esta consulta. Doctor, un gusto saludarle, lo escuchamos, lo observamos. Gracias, licenciado Narváez. El presidente no ha sido tinoso, el presidente ha sido irresponsable, porque el presidente cuenta con un bagaje importante que son 8 preguntas ya analizadas por la Corte Constitucional, único órgano de interpretación de la Constitución en el país, que admitió preguntas para eliminar la función electoral, para eliminar el órgano ejecutivo de la función electoral, el Consejo Nacional Electoral, para eliminar la función de transparencia, para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para eliminar la Asamblea Nacional, sustituirla por un Congreso bicameral con 24 senadores y 51 diputados, para eliminar el modo como se elige el Consejo de la Judicatura, para trasladar a la Cámara del Senado las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eliminado, para eliminar las regiones. Estas son preguntas estructurales que están orientadas a desarmar el narcoestado instaurado en el 2008. Cualquier otra pregunta que no desarme el narcoestado es inane, es inservible. Las preguntas que usted menciona, o los temas más bien que usted menciona, sin duda son fundamentales, pero lo fundamental, lo central que está destacando el presidente de la República, la inseguridad y el desempleo, que dice que se combate con estas 11 preguntas. ¿Como que hay que reconocerle esa preocupación presidencial? Para nada, es irresponsable pretender combatir la inseguridad con preguntas que son correspondientes a las atribuciones que siempre las ha ejercido la fuerza pública y lo hacía de manera eficiente antes de la instauración del narcoestado. Estas son preguntas de orden directa del mando militar, de orden directa de quienes están en la jerarquía castrense y policial. Por lo tanto, son preguntas inservibles. Lo que el presidente debió hacer es desbaratar la causa matriz de la inseguridad, desbaratar la causa matriz de la corrupción,
Desbaratar, por lo tanto, la causa matriz de la pobreza. La corrupción genera pobreza. Desbaratar la causa matriz de la injusticia. Desbaratar la causa matriz de la impunidad. Desbaratar la causa matriz de la anulación a la fuerza pública de su legítima reacción contra el AMPA y el terrorismo. ¿Cuál es la causa matriz? El narcoestado instaurado en el 2008. Esa es la causa matriz que él debió desbaratar, desarmar, desmontar. No lo ha hecho. Es un irresponsable. ¿No será que habrá que tenerle un poco de paciencia? Porque todo lo que usted a sí mismo manifiesta, doctor, esto de la causa matriz de toda la crisis que enfrenta este país, como que no se puede solucionar en una sola consulta. Quizás vendrán más consultas pensando en positivo, doctor Amores. No, me parece irresponsable proponer más consultas. Cada consulta son 60, 70 millones de dólares. No tenemos para estar gastando dinero en consultas cuando ya hay un dictamen emitido por la Corte Constitucional admitiendo eliminar la causa matriz. Si hay un dictamen que admite eliminar las funciones, las instituciones, las regiones que hacen la causa matriz de todos nuestros problemas, es absolutamente irresponsable, por utilizar un eufemismo, me gustaría calificar de otra forma, es absolutamente irresponsable el andar jugando con preguntas inservibles, con preguntas que pretenden, porque no son eficaces, pretenden combatir los efectos, no la causa. Hay que ir a la causa, hay que ir al tronco, no a las ramas ni a las hojas. Todas estas preguntas, ¿sí?, cortan las ramas y las hojas y dejan tronco nutricio, grande, fuerte, poderoso. Doctor Amores, sin embargo, estas situaciones, estos problemas críticos que usted menciona, insisto, como que podrían ser motivo de otro tipo de consulta, y como que el presidente, inclusive en la última intervención que tuvo, como que dice, no me tienen paciencia, ¿no? No, el país no puede esperar tanto tiempo. Son 16 años de instauración del narcoterrorismo. Ya existe un dictamen, como lo he dicho, el dictamen 719, Reforma Constitucional 2019, que elimina las causas matrices de estos problemas. Por lo tanto, ya hay una consulta para desarmar esta causa matriz. Gastar 67 millones preguntando si es que están de acuerdo con la extradición, como lo hizo el régimen anterior. Gastar 67 millones preguntando, ¿está de acuerdo de que hagan cacheo de armas de las Fuerzas Armadas, como lo está haciendo este régimen? Es irresponsable, absolutamente irresponsable. Doctor Amores, ¿tenemos algún problema? Cuenta tanto el régimen anterior como este régimen con un doctor Amores, tenemos algún problema de comunicación, mil disculpas, son cuestiones técnicas, pero ¿a qué atribuye, doctor Amores, que no se hayan planteado esas preguntas en las que usted insiste? Yo creo que es una falta de respeto al pueblo ecuatoriano, que es una falta de responsabilidad con la historia de este país, y que es producto del acuerdo al que llegó el mandatario con sectores vinculados al narcoterrorismo internacional autodenominado socialismo del siglo XXI. Consecuentemente, para no topar esos problemas de fondo, ¿cree usted que hay un acuerdo? Claro que sí. Es que no le van a dejar, no le van a permitir cambiar lo que ellos estructuraron en Montecristi. En Montecristi estructuraron 5 funciones: la función de transparencia, la función electoral, con sus órganos ejecutores, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo Nacional Electoral. En Montecristi estructuraron una Asamblea Nacional limitada en sus atribuciones,
que las transfirieron ¿a dónde? Al órgano que coopta, al órgano que concentra el poder, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este país no hay división de funciones. Por eso insisto que no hay constitución, no porque lo diga yo, lo dice el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Ciudadano y de 1789, y por lo tanto eso está establecido en un derecho humano de primera generación, donde no hay división de funciones, no hay constitución. En el país no hay división de funciones. Está cooptado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social todos los poderes, y son estos poderes los que deciden todos los funcionarios. Doctor Amores, muchísimas gracias. Nosotros estamos proponiendo que eso vaya hacia la atribución. Doctor Amores, muchísimas gracias. Tenemos algunos pequeños inconvenientes técnicos, pero el fondo de su inquietud, el fondo de su planteamiento, perfectamente receptado. Doctor Amores, hasta la próxima. Muy amable, muy gentil. Gracias por su presencia. Muy amable. El doctor Orlando Amores, en esta reacción, si es que cabe el término, a lo que significa la parte inclusive política con que se va a tratar. Se está tratando también el tema de las 11 preguntas del presidente Noboa. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Unas más, otras menos, cada alcaldía a su tiempo ha dicho y dice que tiene un plan, un proyecto para solucionar el problema de la basura de Quito. Un problema que aparentemente en las actuales circunstancias está pasando como de agache, se escucha, porque se ha convertido y es una verdadera bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque las cifras y los datos técnicos son reveladores. Cada persona en Quito produce alrededor de 2 libras diarias de basura. Esto significa un 0.87 kilogramos, que es la media regional, pero es más que la media mundial. Y por allí ya se va configurando el problema. Un problema que aparentemente tiene fecha, junio del 2024. Estamos prácticamente a medio año, que el denominado recolector, botadero, tiene una serie de denominaciones, el INGA, prácticamente llegue a su tope y a partir de ese momento, junio de este año, colapse. ¿Qué está pasando entonces? Porque no se escucha nada. Se escucha que el metro, se escucha que van a tumbar inclusive la visera de las Iris, pero no se dice nada de la basura. Nos honra con su presencia la doctora Daniela Chacón. Ella es de la Fundación Tandem y a partir de eso una serie de iniciativas que lo que hacen es investigar las situaciones que están ocurriendo en Quito y justamente una de esas, la basura. Honrados con la presencia de la exconcejal del Distrito Metropolitano para preguntarle qué mismo está ocurriendo con este problema porque, insisto, que esto pase en silencio nos puede coger en curva y tenemos otro problema a la vuelta de la esquina. ¿O qué se está haciendo? Daniela, un gusto. La ciudad, el país te observan y te escuchan. Muchas gracias, Félix, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Un feliz año también para ti y para todos. En efecto, el problema de la basura es uno de los principales problemas ambientales que tiene la ciudad. Nosotros lideramos un proyecto denominado Quito Como Vamos, donde recopilamos información sobre la calidad de vida en la ciudad y cada año publicamos tanto una encuesta como un informe que recoge los datos estadísticos principales de la ciudad. En la encuesta le preguntamos a la gente cuáles son los principales problemas ambientales que enfrenta Quito. Para el 75% el principal problema ambiental es la contaminación del aire.
Pero el segundo principal problema es el manejo de la basura. El manejo de la basura. Y ahí te doy otros 2 datos adicionales. Producimos diariamente alrededor de 2.200 toneladas. Esta cifra no ha variado con el paso de los años, es decir, ha ido creciendo poco a poco, pero no se ha reducido. Es decir, no somos una ciudad, por ejemplo, que está consciente de la reducción de la cantidad de basura que se genera, que eso es uno de los primeros ámbitos, digamos, en lo que se refiere a la gestión de la basura en las ciudades. Seguimos produciendo prácticamente la misma cantidad todos los años y reciclamos el 0.7% anual. Dicho en otras palabras. Nada. No reciclamos nada. Sí, lo poco que se recicla, de hecho, Félix, es gracias a las recicladoras de base. ¿No? Yo creo que todos los quiteños y quiteñas estamos familiarizadas con nuestras recicladoras de base que están en nuestros barrios. Lo poco que se recicla es gracias a ella y obviamente a estos contenedores que vemos que se han puesto en algunas partes de la ciudad donde los ciudadanos pueden separar la basura. Y a eso hay que agregar el problema de los llamados lixiviados, que vienen a ser los líquidos producto de la descomposición de la basura, donde tenemos otro dato alarmante. Otro dato alarmante. Actualmente se procesan unos 250 metros cúbicos de los 400 metros cúbicos que produce esta ciudad al día. ¿Por qué todo esto no se escucha algo que nos lleve a una solución? Insisto, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, como te decía, pues toda esa gestión de la basura que la recolecta Emaceo, ¿no? Emaceo es la empresa que recolecta la basura, y luego esto pasa a la gestión del EMGIRS, que es la empresa de gestión integral de residuos sólidos, y nuestra ciudad, el único sistema de gestión de residuos sólidos que tiene es el relleno sanitario, el del INGA, que con el paso de los años y el crecimiento de la población y de la basura, lo único que se ha hecho es ampliar los cubetos. Cada alcaldía ha dicho que ya mismo nos viene un nuevo botadero, un nuevo recolector. ¿Qué pasó con eso? Lo que se ha hecho es ampliar los cubetos, es decir, se crea un nuevo cubeto que tiene una vida útil, obviamente. Ya estamos al borde de la capacidad de la cantidad de cubetos que se pueden seguir creando. ¿En la práctica dilatar el problema? En la práctica dilatar el problema, porque finalmente las ciudades que realmente le ponen atención a la gestión de los residuos sólidos implementan varias acciones. La primera es esto de la reducción de la cantidad de basura que produce. Es decir, yo como ciudadano consciente de mi aporte a la ciudad, digo, bueno, esto pues no lo voy a comprar porque va a generar basura. Luego viene la segunda parte, que es la separación en la fuente. Es decir, que nosotros en casa aprendamos a separar los desechos, porque si no aprendemos a separar los desechos y todo va junto al relleno, o sea, a las plantas de, digamos, de reciclaje o de separación de residuos, entonces ahí hay una pérdida económica inclusive importante. Y luego la siguiente parte, una vez que se separa en la fuente, es el poder tener diferentes plantas de tratamiento para los diferentes residuos que se produce, porque hay que tener en cuenta una cosa: el tema de los lixiviados en Quito es importantísimo porque el 54% de los residuos que nosotros producimos son orgánicos, Félix. Entonces, solo el 10% de residuos que nosotros producimos son plásticos, por ejemplo. Entonces, si tú quisieras hacer una inversión para mejorar la gestión de los residuos sólidos en Quito, tus recursos estarían, digamos, mal invertidos en una planta de tratamiento de plásticos, cuando en realidad tu principal problema es la basura orgánica. Totalmente. Entonces, estas son cosas importantes que hay que entender. El alcalde ha hecho un anuncio hace algunas semanas atrás sobre la creación de un complejo ambiental y el avance del cierre técnico del INGA. Con una planificación al 2027. A mí esta propuesta me parece interesante. Creo que, como tú decías, ¿no? Este ha sido un tema invisibilizado completamente. La mayoría de administraciones lo que han hecho han sido ampliar los cubetos sin que haya realmente un verdadero trabajo, tanto de tratamiento de los lixiviados como de una mirada más integral desde esta perspectiva que te comentaba, ¿no? La famosa economía circular, para que exista el reaprovechamiento de los residuos a través de,
compostaje, por ejemplo, en el caso de residuos orgánicos, tratamiento de plásticos y otros, generación de energía eléctrica que se puede hacer a través del compostaje. Eso lo hacen en otras partes y sin ningún descubrimiento de la pólvora. Así es. Exactamente. Entonces, yo veo, digamos, de manera positiva que por fin ha habido ya un pronunciamiento público reciente del alcalde señalando que se va a avanzar en el desarrollo de un complejo ambiental. Hasta el 2027. Claro, porque imagínate, esto no es de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Entonces, hay que avanzar primero en el cierre técnico del Inga, ¿no? Que ya no se sigan ampliando los cubetos. Pero esto solamente es hasta junio de este año que tiene capacidad el Inga. ¿Y qué hacemos? Seguramente ahí habrá algún reajuste de la capacidad técnica del Inga. Estoy más que segura que eso va a terminar sucediendo. Pero ya ya el Inga, porque yo de lo que entiendo del anuncio, obviamente hay que dar seguimiento para saber cómo se va implementando este anuncio. Parte del anuncio ha sido el trabajo de la gestión de los lixiviados. Una mejor gestión de los lixiviados te abre espacio en el cubeto. Digamos, para extender la vida útil del cubeto hasta que ya esté el complejo ambiental que te permite la gestión de los residuos desde otras áreas. Dani, y la construcción de un nuevo receptor de la basura en Quito, en cuanto a la adjudicación, porque en eso también estamos hablando de mucho dinero, ¿cómo está esa parte? Mira, el anuncio del alcalde todavía es vago en este tema, es decir, lo que se ha dicho es que necesariamente tendrá que ser una alianza estratégica con el sector privado. Esta es una inversión que el municipio la calcula en alrededor de 700 millones de dólares, es decir, cuesta, obviamente estos sistemas cuestan, no es un recurso que el municipio puede invertir por sí solo, pero si se hace en alianza con el sector privado, porque además es un recurso que va a generar recursos, Félix, es decir, cuando ya esté implementado un sistema de gestión integral de residuos con aprovechamiento de los residuos, eso se vende y genera recursos propios que, por ejemplo, pueden ayudar a que esa inversión sea pagada con el paso del tiempo, tanto a través de la tasa de recolección de basura como de las inversiones que debe hacer el sector privado en este sentido. ¿Tranquilos entonces porque tenemos 3 años para tramitar esto? Yo no diría tranquilos porque obviamente es urgente y a veces los problemas de movilidad, como tú bien mencionabas, y el tema del metro un poco han desviado los esfuerzos municipales, tanto institucionales, políticos y otros, de un problema que es un problema serio y que se sigue acumulando y que si no se le da respuesta ahora realmente va a ser un problema mucho más grande en el futuro que inclusive podría tener efectos importantes. Ha habido, por ejemplo, lugares en el mundo donde las plantas, donde los rellenos sanitarios han colapsado. Por favor. En Lima, en la India, han colapsado los rellenos sanitarios precisamente porque no se ha trabajado en una adecuada gestión de los lixiviados y luego también en un cierre técnico que permita utilizar otras técnicas para ya no seguir creciendo en la cantidad de basura. ¿Estamos en la práctica, Daniela, frente a ese riesgo o, insisto, tranquilos, no nos ahoguemos? Es difícil para mí decirte si es que estamos ya cerca o no de ese riesgo porque yo no soy experta en gestión de residuos sólidos. Yo he escuchado a varios expertos que han estado hablando justo a propósito de este anuncio que ha hecho el alcalde Muñoz sobre el complejo ambiental. He escuchado en efecto una preocupación sobre cómo se va a manejar ese cierre técnico, porque si no se hace bien el cierre técnico, justamente se corre el riesgo de que esos lixiviados, al no ser bien tratados, puedan luego convertirse en un riesgo ambiental a futuro. Entonces creo que tiene que haber dos cosas, Félix. Tiene que haber un proceso muy transparente de cómo va a ser ese cierre técnico. Por favor. Y luego también un proceso muy transparente de esta alianza estratégica que se ha mencionado que se quiere hacer, cuáles van a ser las empresas privadas que van a invertir, cuál va a ser el riesgo que asume el privado y el riesgo que asume el público, cuáles van a ser los costos asociados para la ciudadanía, pero también cómo se va a empezar a trabajar a la par, Félix, en una campaña ciudadana, porque si nosotros en la casa no aprendemos a separar los residuos, entonces las plantas no van a servir de mucho, sinceramente, porque te va a llegar todo junto y va a ser aún más difícil ese proceso de separación, que es la clave para que realmente exista un adecuado aprovechamiento de los residuos y que eso te genere recursos a futuro. En 2 palabras, mi estimada Daniela, por el tiempo, ¿qué es esto del cierre técnico para que el público tenga un concepto? Porque el asunto parte por allí.
que los cubetos, ¿no? Los cubetos son estos espacios amplios que se abren hacia el fondo de la tierra, digamos, donde se va poniendo ahí los residuos que se van generando todos los días en la ciudad. Recordemos además que nosotros también procesamos y gestionamos la basura del Cantón Rumiñahui. Cómo estos cubetos han sido adecuadamente tratados para que ya no se siga poniendo la basura y para que la basura que está ahí no represente un riesgo ambiental a futuro porque, por ejemplo, los lixiviados no han sido adecuadamente tratados. Entonces, ese es el cierre técnico. ¿Y ya se ha empezado con eso? Entiendo que sí. En una declaración que le escuché recientemente al secretario de Ambiente, el proceso de creación de la propuesta del complejo ambiental incluye el avance del cierre técnico. Todavía, como te menciono, los detalles son muy en el aire aún. De ahí que ha habido una demanda por parte de las organizaciones de la sociedad civil de decir queremos ser parte del proceso, queremos ser informados de lo que está sucediendo para poder aportar desde las perspectivas técnicas y de la transparencia y la participación ciudadana, porque primero estamos hablando de $700 millones, que es una inversión súper importante en la ciudad, y luego estamos hablando, Félix, de si esto se maneja bien, de un potencial económico para la ciudad también. Es decir, hay mucho trabajo en la economía circular, hay mucho trabajo en el reaprovechamiento de los residuos que podría brindar fuentes de empleo, por ejemplo, en la ciudad e inversiones que la ciudad tanto necesita. Entonces yo creo que aquí hay algo positivo en relación a esta propuesta de complejo ambiental que se ha mencionado, pero creo que todavía falta profundizar en los detalles exactamente de qué conlleva esta propuesta, cuáles van a ser esas tecnologías que se van a utilizar. Se va a priorizar, por ejemplo, la gestión de los residuos orgánicos, que son los principales residuos que se producen en Quito, como te mencionaba, y que realmente, porque yo le escuché al secretario de Ambiente que al 2027, o sea, que esta planta, este complejo empezaría a funcionar en el 2026. Y que al 2027 estaríamos ya trabajando, estaríamos ya reciclando y reaprovechando el 40% de los residuos. Del 0.7 al 40% en 3 años es una meta muy ambiciosa. Ambiciosa. Que ojalá, digamos, es decir, seamos ambiciosos. Por la ciudad. Exacto. Pero si no, y te pongo un ejemplo súper rápido. El manejo de los contenedores. Acuérdate tú los problemas que tuvimos al inicio con los contenedores, que la gente botaba cosas que no tenía que botar en los contenedores, cómo estos se dañaron, cómo luego hubo una crisis importantísima porque se fueron a poner contenedores a granel en lugares donde no se debía poner porque se hizo desde una perspectiva política y no técnica. Entonces hay que evitar esa, digamos, politización de una iniciativa de esta naturaleza para que en efecto, por decir que estamos haciendo una gestión, no se vaya a sobrecargar un sistema que todavía no está listo y que podamos ir avanzando progresivamente pero decididamente. Gracias la presencia de Daniela Chacón, ex concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Que la alegría de la inauguración del metro no deje pasar estas cosas por lo bajo, porque la ciudad no solamente es metro, la ciudad es recolección de basura, la ciudad es inseguridad, la ciudad es un montón de cosas, y de eso, ¿cuándo vamos a tener una respuesta? Que no nos coja esto en curva, porque de esas cosas, como que los quiteños también ya tenemos cansancio. Volvemos con más. Finalmente se conoce el contenido de las 11 preguntas que pueden llegar a 16, quizás en esta próxima semana o quién sabe cuándo, pero finalmente se conoce el contenido de las 11 que en la práctica pudieron haberse resumido en 3, porque como han dicho varios técnicos, juristas, como han dicho varios políticos, como han dicho diversos sectores, este es un asunto que debió tratarse o debe tratarse, porque falta el pronunciamiento de la Corte Constitucional, mediante reformas legales. Mediante reformas legales. Pero el señor presidente lo quiere hacer mediante consulta popular. Algún momento se sabrá por qué. Los que sí se han pronunciado favorables a todo esto son los señores militares. El Frente Militar respalda todo esto, ellos sabrán por qué. Pero en fin, pero lo que también preocupa es el costo y el tiempo que hay que invertir en todo esto. El costo que es
otro escándalo que se va configurando. ¿Por qué? La consulta popular del expresidente Lasso costó alrededor de 20 millones de dólares. No llegó a 20. Alrededor, en números redondos, de 20 millones de dólares. Resulta que en menos de un año, el precio se triplicó. Y ahora, los señores del Consejo Nacional Electoral se han puesto de acuerdo, especialmente 3, empezando por la señora Tamaín y 2 más, los principales, el vicepresidente también, y dicen que esto llega a 60 millones. ¿Cómo es que en 3 meses, no, en pocos meses, esto se triplicó? Es la pregunta del millón. ¿O es que este país nada en plata y todo lo que nos cuentan todos los días de la crisis económica es un cuento de nunca acabar? ¿Es un cuento para niños? Porque si es que tenemos 60 millones para una consulta popular que hace poco, digamos hace un año, costó la tercera parte, ¿cómo es que ahora cuesta 60? Y esto sin contar lo que, según estos mismos señores del CNE, le está debiendo el Ministerio de Finanzas, que en la práctica es el Estado y que en la práctica son los ecuatorianos. Al CNE le están debiendo 12 millones de dólares adicionales. Estamos hablando de 73 millones que tenemos que tener a la vuelta de la esquina para quedarnos al día con el CNE, que de paso es intocable y que de paso dura eternidades y que de paso es incuestionable también. Ese es un escándalo que algún rato, ojalá los señores del CNE le den una explicación a este pobre país. ¿Cómo es lo que hace, digamos, un año costó 20 millones, ahora cuesta 60 millones? Y eso que nos están dejando barato. Llegamos así al final de la presente entrega. Muchísimas gracias por su siempre gentil atención. Es lo que nos motiva a estar con ustedes, a hacer opinión, a hacer noticia. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.